Bienvenidas y bienvenidos a su programa Agendas de la Pastoral de la Cultura de la Conferencia Episcopal Panameña. Les saludamos con todo cariño su servidora María Gabriela Alvarado de Townsend, con la eficiente ayuda de Lidia Monterrey en los controles, Joshua en las redes sociales, con las bendiciones de Monseñor Lacunza, presidente de nuestro Consejo de Educación y Cultura, y saludos de Diana Candanedo, secretaria técnica de este consejo. Para iniciar, ponemos este programa en manos de Dios de la vida y de nuestra Santa Madre María. Le pedimos sabiduría para nuestra invitada, apoyo a las necesidades de nuestros oyentes y de nuestro valiente pueblo en esta hora difícil. Hoy, en su programa Agendas, hablaremos sobre la importancia de los humedales, en particular sobre un humedal importante para nuestro país llamado Matusagarati, ubicado en las planicies de los ríos Tuira y Balsas en Darién. Si quiere conocer más sobre este humedal y los proyectos científicos y de personas de diversas disciplinas que realizan en este lugar, usted debe escuchar este programa. Hoy tenemos con nosotros a la doctora Indra Candanedo, docente e investigadora de la Universidad Tecnológica de Panamá. Cuenta con un doctorado en Ambiente y Sociedad y una maestría en Biología de la Conservación y Desarrollo Sostenible. Ha sido investigadora principal del proyecto Hidrología, Vegetación y Avifauna del Complejo de Humedales de Matusagarati, proyecto financiado por la CENACYT, y también ha sido coordinadora del proyecto de extensión Jóvenes por Matusagarati. Bienvenida a Agendas, doctora Candanedo. Qué gusto tenerla aquí. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por invitarnos. Aquí estamos pues dispuestos a resolver cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier curiosidad sobre los humedales y en particular sobre este humedal, que es el humedal más grande de Panamá, Matusagarati. Wow, qué interesante. Estoy segura de que muchas personas hasta tienen humedales cerca y no conocen todos los beneficios y valor que tienen estos humedales para todos nosotros, para nuestra vida, para nuestro ecosistema. Doctora, para entrar en materia, me gustaría que le cuente a nuestros oyentes sobre qué son los humedales y cuál es la importancia de los mismos. Sí, en realidad, pues como su nombre lo indica, humedal es un área que permanece de manera temporal o permanente bajo el agua. En algunos casos es como la transición, ¿no?, entre el agua y la tierra. Entonces, está cerca de los ríos, por ejemplo, o está cerca de las costas. Esos son lugares típicos de los humedales. Y también pueden estar en zonas bajas, por ejemplo, en tierras altas. Tenemos las lagunas de volcán, esos son humedales, ¿no? Entonces, en ese caso están como en cavidades, ¿no?, en áreas bien bajas. Entonces, los humedales tradicionalmente no son bien vistos, tú sabes, la gente los relaciona con malos olores, con que hay muchos bichos, con mosquitos y chitras, y ese es como nuestro imaginario, así como vemos los humedales en general, ¿no? Y yo creo que es parte de la razón por la que los humedales han sido poco estudiados, no solo en Panamá, sino en el mundo. Además que son áreas bien difíciles de estudiar. En el caso de Matusagarati, en la época de invierno, nosotros hemos estado con el agua más arriba de la rodilla y trabajar en esas situaciones, en esas condiciones, no es fácil. Pero los humedales juegan un rol sumamente importante. Siempre vemos en las noticias este tema de las inundaciones, por ejemplo. Y en algunos casos, no en todos, pero en algunos casos es porque hemos entrado a construir en áreas que son originalmente de humedal. Claro, puede ser que en el verano se sequen y bueno, son áreas planas, son áreas bonitas, pero si vamos en invierno, en septiembre, octubre, noviembre, vemos que esas zonas se inundan. Entonces, hemos estado entrando en esas zonas y el rol de esos humedales es precisamente evitar que las inundaciones, que las aguas de los ríos o del mar lleguen hasta las viviendas de las personas. También estos humedales son sumamente importantes para actividades como la pesca. Pues Panamá es casi que una isla, pero agarrada de Costa Rica y de Colombia por otro lado. Tenemos muchísimas costas
Y los humedales, quizás los manglares, que son no sé, me parece que el humedal más conocido, los manglares en particular son áreas de crianza de muchas especies de peces. Por ejemplo, nos gusta el pargo rojo, nos gusta el róbalo, nos gusta el atún, nos gusta, quizás el atún no, pero nos gusta las almejas, las conchas, los camarones. Bueno, todos estos animales que nos encanta consumirlos, pasan parte de su vida, principalmente cuando están pequeños, en las zonas de manglar. Entonces, al eliminar el manglar, estamos casi que quitándole la guardería, diríamos, a estas especies, ¿no? Otro gran beneficio que tienen los humedales, por ejemplo, es que son como una barrera contra el oleaje, ¿no? A veces vemos estos temporales que se forman en la bahía de Panamá, allá afuera, y este oleaje que viene. Entonces, los manglares constituyen esa barrera, ¿no? Que nos ayuda a protegernos de las inundaciones, pero también de los fuertes oleajes y del viento también, ¿no? En algunos humedales que están más cerca a tierra firme, como en el caso de Matusagarati, en Matusagarati hay, imagínate, 9 tipos de humedal diferentes, 9 tipos. Allí hay un humedal que está más cerca de tierra firme que acumula enormes cantidades de agua dulce. Entonces, es como una esponja. Tú agarras una esponja del fregador y la pones sobre una mesa y tú vas a ver que el agua va saliendo poquito a poco. Bueno, es más o menos la función de este tipo especial de humedal, que ellos absorben toda esa agua en la época lluviosa y en el verano, entonces las van soltando lentamente, alimentando ríos y quebradas, y también sirviendo como de autopistas para algunas especies de peces, por ejemplo, que se crían en una parte del humedal y entonces luego siguen estos cursos de aguas hasta llegar al río principal. Son como sistemas inteligentes porque la vida de estos animales necesitan ese tipo de logística para poder sobrevivir. Es muy interesante. Sí, y todos están conectados, es como precisamente, ¿no? Como una cadena logística, ¿no? Aquí vemos el canal de Panamá y que vemos los camiones que llevan la mercancía y los barcos y qué sé yo, los aviones. Bueno, en la naturaleza es parecido en el sentido que tenemos todos estos sistemas interconectados y tienen estas autopistas, estos canales de conexión, diríamos, entre uno y otro que utilizan los animales, pero también las plantas, porque muchas semillas, por ejemplo, tienen adaptaciones particulares para flotar, por ejemplo. Ese es una típico, el coco, muy conocido, el coco, él flota en el agua del mar y gracias a eso esa planta se ha distribuido a nivel global. Y muchas otras tienen esas adaptaciones que permiten que la semilla flote y pueda ser llevada por el agua, ¿no? Muchas de sus investigaciones, doctora, están enfocadas en Matusagarati. Me gustaría que le cuente a los oyentes cómo nace ese interés por este humedal y todos estos años de dedicación que ha tenido a estas investigaciones. Y para los que no conocemos, pues que nos describa cómo es este humedal. Sí, bueno, de hecho mi interés en Matusagarati como que se pone un poquito más fuerte luego que cuando yo trabajaba en el Ministerio de Ambiente, nos tocó abordar una situación que es la transformación del humedal a cultivos de arroz. Entonces, como parte del Ministerio de Ambiente, la sociedad civil de Darién exigía al ministerio algún tipo de protección para estos humedales. Y me correspondió a mí llevar ese tema, y una de las cosas que fue realmente más frustrante cuando yo estaba en el ministerio era la falta de información sobre el humedal. Buscábamos por todos lados y había realmente muy, muy poca. Y contratamos en ese tiempo un estudio muy corto de 3 meses que fue llevado a cabo por el Centro de Estudios de Acción Social Panameño, CEASPA, en conjunto con otras organizaciones como el Centro Regional Ramsar, que está aquí en Panamá, que se conoce como CREO,
Y fueron 3 meses que ellos salieron a campo, recogieron lo que pudieron y con eso básicamente tomamos algunas decisiones como la declaración de un área protegida para conservar parte de estos humedales. Pero, o sea, fue tal la frustración de no tener una información veraz, basada en evidencia científica, estudios, particularmente sobre el agua. Porque siendo los humedales zonas que se inundan de manera temporal o que están siempre inundadas, el agua es fundamental. Si se cambia el agua dentro del humedal, está cambiando el humedal. Entonces, claro, para el cultivo de arroz se mueve mucho de este material, se hacen terraplenes, se hacen canales para secar el humedal y todo el ecosistema se cambia. Entonces, por allí empezó, esto fue, te estoy contando, en el 2016. Entonces, yo hago esta propuesta a la Senacid en el 17, ya cuando no estoy trabajando en el Ministerio de Ambiente, yo sigo mi trabajo en la Universidad Tecnológica de Panamá. Y digo, bueno, es que aquí hay que estudiar la hidrología y cómo se relaciona la hidrología con la vegetación. Y siendo las aves un recurso de la biodiversidad tan atractivo, porque sabemos que aquí en Panamá, bueno, ahora en época de pandemia es un poco distinto, pero Panamá tiene tantas aves que es un atractivo turístico importante. Viene gente de todas partes del mundo a ver aves aquí en Panamá. Entonces decidimos hacer entonces este proyecto que se llama Hidrología, Vegetación y Avifauna, de este complejo de humedales, porque como te decía, no es solo un tipo de humedal, sino que son 9. 9 que, bueno, es parte de los resultados de esta investigación. ¿Cuántos tipos de humedales existen para saber que 9 es mucho o es poco? Bueno, a nivel mundial yo calculo que deben haber, no sé, entre 90 y 100, porque estamos hablando de, qué sé yo, desde la Patagonia hasta Alaska, en el caso del continente americano, ¿no? Hay toda una variedad de humedales, por ejemplo, cercanas a las zonas polares o en las zonas bien altas, por ejemplo, los humedales andinos. De los Andes suramericanos, ahí hay toda una variedad de humedales distintos a los que tenemos nosotros, obviamente, que somos más de tierras bajas, ¿no? Pero siendo Panamá tan pequeño, ¿no? Sí. Es interesante que tengamos tal variedad. Y tener un humedal con 9 diferentes tipos es muy interesante para la investigación científica, me imagino. Sí, sí, de hecho hemos encontrado, mira, se ha estudiado tan poco que hemos encontrado 2 especies nuevas de plantas que no se sabía que existían en Panamá. Hay una que es muy, muy bonita, que es una planta que tiene las hojas rojas, pero están como hinchadas actúan como flotadores, porque son ambientes tan particulares que las especies que viven ahí tienen que estar adaptadas a esas condiciones, ¿no? Entonces tienen estas hojas rojas que son como flotadores y echan una florecita rosada muy, muy bonita, muy, muy atractiva, ¿no? Y esa es una especie suramericana que no se había reportado para Panamá. También tenemos otra que está mucho a la orilla de los ríos, los darienitas la conocen desde siempre, que ellos le llaman el castaño. Es una planta parecida al anturio con una hoja en forma de corazón, así muy bonita, que está a la orilla del río, pero puede alcanzar hasta 3 metros, una planta grande. Y con nuestros colegas botánicos, con Alicia Ibáñez, con Rodolfo Flores, con Orlando Ortiz, todos estos panameños, bueno, Alicia es española, pero casi que panameña también, pero estos profesionales, estos investigadores panameños, ellos vieron el castaño y dijeron, pero es que se parece, pero hay algo diferente, entonces el ojo del investigador, ¿no? El ojo especializado, que ve esas pequeñas diferencias que de repente pues una persona que no es especialista no las ve. Y se hicieron los análisis y resultó que es el castaño del Amazonas. Imagínate, el río Amazonas que corre por Brasil, parte de Bolivia y todo esto, está acá también, ¿no? Y esa es otra especie que no se había reportado para Panamá.
Y adicional a eso, en una de las giras íbamos con Orlando Ortiz, a quien ya mencioné, que trabaja en el Herbario Nacional de la Universidad de Panamá. Ya íbamos de regreso hacia Panamá después de una gira de varios días, y él dice, aguanta el carro. Y él estaba describiendo una planta nueva para la ciencia, una planta que no se conocía. Y íbamos en el carro y él le pareció ver algo, regresamos y en efecto, ahí estaba la planta. Y es una especie nueva para la ciencia que en Matusagarati, ahora que ya sabemos cómo es y cómo buscarla, pues la encontramos en varios lugares, ¿no? Pero otra vez, ¿no? El ojo especializado, ¿no? Del investigador. Usted mencionaba hace un rato que hace años cuando conoció Matusagarati, le llamó la atención la falta de información y falta de conocimiento también de los mismos pobladores. El hecho de tener ahora investigación científica, todas estas personas visitando el área, haciendo investigación, ha hecho que la comunidad también se integre y conozca más los valores del humedal. Sí, no digo que sea un conocimiento muy amplio todavía, pero para hacer estas investigaciones, cuando vamos a la zona, bueno, te imaginas, estos son los ríos más grandes del país, ¿no? La cuenca del Tuira, cuenca del río Balsa, ahí tenemos ríos que en esta zona el ancho del río son 800 metros, ¿no? Son ríos de tamaño considerable. Entonces, para poder movernos en esos ambientes, obviamente necesitamos el expertise local, la gente local, ¿no? Que maneja las piraguas, que arma los campamentos, que sabe cómo funciona la marea y todo esto. Entonces, tenemos un equipo de gente local que nos acompaña a las giras y es un proceso de intercambio. O sea, no es que nosotros le enseñamos a ellos, sino que ellos nos enseñan a nosotros muchas cosas, ¿no? También. Entonces, es un poco de ese intercambio. Matusagarati para el Darienita, sobre todo para las comunidades afro y a las comunidades indígenas, representa una zona de peligro y una zona de misterio. Interesante. Hay toda una serie de leyendas y de tradiciones. Por ejemplo, entre los emberás, ellos tienen una área que consideran sagrada en la parte alta del Tuira, donde ellos decían que habían originalmente 3 serpientes. Y esa zona le llaman Sierpe. Entonces ellos dicen que una de esas serpientes se bajó por el río y vive en Matusagarati. Y era muy interesante cuando estábamos iniciando las investigaciones porque uno de nuestros asistentes locales, que es emberá, de hecho la mayoría son emberá, es que son geniales para las piraguas, o sea, su cultura está muy bien adaptada al río. Claro. Y él nos contaba que cuando le dijo a su mamá que venía con nosotros a Matusagarati, su mamá le dijo, hijo mío, no vaya para allá, ¿qué va a buscar usted? Tenga mucho cuidado, le decía, ¿no? Porque ahí está la serpiente y que hay monstruos y que se tragan a los humanos. Pero claro, lo que pasa es que hay una zona que se llama el herbazal inundable, que es uno de los tipos de vegetación, donde es como si tú te metieras en un pajonal, pero de 3, 4 metros de altura. Entonces ves todo igual, anegado en agua, y es bien difícil desorientarse. Entre la cultura afro, los pueblos cercanos de Yavisa, el Real, Chepigana, ellos tienen por costumbre mucho la pesca en esta zona del humedal, pero también la caza. Y hay toda una cantidad de historias de cazadores que iban, qué sé yo, persiguiendo algún tipo de animal para el consumo y se perdieron. Se perdieron en el herbazal. Ellos mismos cuentan, algunos pues que narran sus propias historias. Yo me puse la ropa al revés y que me subía en árbol porque veía la huella del jaguar, porque claro, hay jaguares en la zona, hay bueno, saínos, especies que en otros lugares ya no se ven, ¿no? Y por eso es un lugar que también buscan los cazadores para complementar su dieta, ¿no? Ahora en tiempos de pandemia el humedal ha jugado un papel muy importante porque ayuda a complementar la dieta de gente de comunidades locales que
que son pobres. Entonces, ahí tú ves un poco también el rol de estos ecosistemas naturales en tiempos difíciles, como los que estamos viviendo. La pesca no solo de peces, sino de camarones también, la cacería, el uso, por ejemplo, de materiales de construcción también para hacer las mismas piraguas. Es un uso que ellos le dan, no es un uso industrial, sino que también sacan muchas palmas para los techos de los ranchos. Entonces, estos ecosistemas también ayudan a los modos de vida de estas comunidades pobres en Darién. Seguimos con nuestra conversación hoy en Agendas con la doctora Indra Candanedo. Ella es investigadora y docente. Estamos hablando sobre las investigaciones científicas que se realizan en Matusagarati, la importancia de los humedales y los interesantes ejemplos de divulgación que tienen estos proyectos, que es de lo que me gustaría que iniciáramos hablando, doctora. Usted nos ha hablado sobre la importancia de este humedal, cómo le sirve a toda la comunidad, la importancia para todo el ecosistema. Ahora hablemos de su proyecto de investigación y cómo ha usted divulgado este conocimiento, incluyendo a otras personas y a un grupo de jóvenes muy interesante. Adelante, doctora. Sí, bueno, muchísimas gracias nuevamente. Sí, bueno, como parte del proyecto de investigación con la CENACYT, uno de los productos que queríamos entregar, obviamente, eran artículos científicos, ¿no? Yo creo que es bien importante para Panamá tener artículos científicos que sean revisados por otros científicos a nivel mundial, que podamos publicar en las revistas especializadas que hay. Pero además de eso, nos parecía importante, quizás también por el mismo origen de la investigación, hacer un resumen de los resultados que fuera un resumen fácil de leer, diríamos, ¿no? Y hicimos un resumen ejecutivo de unas 20 páginas con muchísimas ilustraciones que va orientado más a profesionales técnicos como los del Ministerio de Ambiente. Y también con fondos de Naciones Unidas, diseñamos este programa donde íbamos a involucrar a 9 estudiantes universitarios de Darién de diferentes carreras y vamos a hacer intercambios con los científicos que participaban en el proyecto de la CENACYT para que los científicos pudieran transmitir parte de la información que estaban logrando a estos estudiantes que son de la zona. En este grupo de estudiantes hay chicos que son de diversas carreras, que incluyen inglés, que incluyen derecho, que incluyen también hay de agroforestería, hay de edificaciones. Entonces cada uno de ellos iba a trabajar con nosotros como investigadores y iban a hacer su proyecto de labor social, que es parte de los requisitos que ellos necesitan cumplir para poder graduarse. Entonces, hemos terminado con 9 proyectos súper interesantes. Nada más para mencionar algunos, hay una chica que ella estudia en inglés, pero tiene una extraordinaria habilidad para hacer dibujos. Y entonces, con su tutora, que es la licenciada Carla Aparicio, entonces diseñaron este cuento sobre una especie de ave que se encuentra en el humedal que se llama el jacamar, una especie muy bonita, muy vistosa, con un color verde pero tornasolado. El macho tiene la garganta blanca, la hembra tiene la garganta como chocolate, muy lindo. Parece un colibrí, pero es más grande, el pico recto, muy bonito. Y el jacamar cuenta que él vive en el humedal, pero que un día vino un incendio bien fuerte y él tuvo que salir huyendo con sus amiguitos y algunos lograron escapar y él pide que se proteja el humedal, ¿no? Porque una de las amenazas al humedal son los incendios que inician en los potreros cercanos, ¿no? Y se extienden al humedal durante la época seca. Porque quizás queda la duda, bueno, pero si está húmedo, ¿cómo que se incendia? Lo que pasa es que en esas zonas donde se acumula el agua dulce, ya para finales de marzo, abril, están muy secos. Entonces es cuando nuestros campesinos suelen utilizar el fuego para la limpieza y entonces estos fuegos se extienden aparte de la humedad.
Entonces tenemos este libro de cuentos que hemos ya imprimimos unos 400 ejemplares, y la idea es que Nazkia Torres, que es la autora, vaya, cuando abran las escuelas, vaya a las escuelas cercanas al humedal y con los niños pues cuenten la historia del jacamar, y los niños pueden, ahí es un libro para pintar y hay algunas actividades también. Está en inglés y español, porque como ella estudia su licenciatura de inglés, entonces se hizo en ambos idiomas, ¿no? Hay otro, nada más para mencionar algunos ejemplos. Si les interesa saber más sobre esto, tenemos una cuenta de Instagram que se llama, que es @matusagarati, y ahí van a encontrar los proyectos de los chicos. Hay otro proyecto que es de una chica que se llama Dalis González. Ella está terminando la licenciatura en edificaciones en la Universidad de Panamá, en el Centro Regional en Metetí. Y ella lo que hizo fue un sendero elevado y una torre. Porque si hay turistas, si hay visitantes que quieren ir a ver el humedal, obviamente no van a pasar como hicimos nosotros, con agua más arriba de la rodilla. Entonces ella diseña un sendero, pero que está sobre pilotes, de manera que la persona pueda caminar sobre el humedal seco y pueda ver las plantas y los animales que se encuentran allí, y al final llega una torre de observación que tiene una escalera y que el visitante puede subir para tener una vista más amplia. Ella es indígena en Verá, y le pusimos a un chico tutor también acá de la Universidad Tecnológica, que le ayudó y le enseñó el uso de programas como QGIS, por ejemplo, y SketchUp, que utilizan los ingenieros para el diseño de estructuras. Entonces ahí hubo una ganancia profesional adicional para ella, ¿no? Y bueno, así tenemos 9 proyectos súper interesantes. Estamos haciendo entrevistas con ellos. Ya llevamos la mitad, hemos entrevistado a 9 en Instagram, así que si los radioescuchas quieren saber más sobre los chicos y sus proyectos, pueden visitarnos en nuestra página de Instagram. Y lo otro que hicimos fueron 2 videos que también encuentran en la página y que hemos estado corriendo en las últimas 2 semanas. Un primer video que es animado, pero con una animación especial. Yo creo que esa técnica yo no la he visto acá, pero es hecha por una chica panameña que vive en Alemania y estudió allá. Y desde allá, pues la verdad, muchas cosas se pueden hacer con la virtualidad. Bueno, nosotros nos reunimos con ella, le explicamos las plantas, los animales, los diferentes tipos de vegetación. Y ella ya dibujó estas especies, estos ambientes, ¿no? Y se crea un video en el que se explica qué es Matusagarati, dónde está ubicado, y su contribución, por ejemplo, a la reducción de riesgo de inundaciones, ¿no? Yo creo que el mensaje quedó muy bien, es bastante, y esto lo hicimos en colaboración con el proyecto La Selva Llama, en el que participa Carolina Borrero. Y fue una experiencia bien interesante de intercambio entre científicos y gente más del ámbito cinematográfico, porque esa es como la especialidad de ellos, y de dibujos, de técnicas de dibujo, ¿no? Fue entrar a otra dimensión, un poco muy, muy interesante, ¿no? De la ciencia a la parte, diríamos, más de las artes. Entonces creo que ese intercambio fue muy, muy favorable. Y esta semana también divulgamos otro video que es quizás más clásico nuestro, no más típico, donde aparecen paisajes de Matusagarati, salen parte de estos chicos también, porque fue grabado durante una gira con ellos a campo, pero es sobre el ciclo del agua. Y los comentarios que hemos recibido es que sí, se nos enseña el ciclo del agua en el dibujito, en el libro, en la escuela, y todo lo que, pues, desde primaria estamos hablando del ciclo del agua. Pero en el video es el ciclo del agua, visto cómo el agua se forman las nubes, utilizando técnicas que obviamente ahora son comunes, pero
Te puedes ver cómo se van formando las nubes, cómo se van moviendo, cómo cae, cómo va bajando por las hojas, por los troncos, cómo es absorbido por la tierra, cómo corre sobre la tierra. Entonces, nosotros planteamos el ciclo del agua dentro del contexto de Matusagarati, para explicar por qué este humedal es importante para mantener el ciclo del agua. Si queremos lluvia, es importante mantener estos tipos de ecosistemas. Y en esta zona en particular en la que nos estamos enfocando, también hay ganadería. Entonces, a los ganaderos, a todos los productores de la región, les debe interesar tratar de mantener estos procesos naturales que ocurren sin que nosotros sepamos, como el ciclo del agua, y que nos benefician. Igual que en las comunidades que reciben el agua, todo el agua potable de toda esa zona viene del filo del tallo, que se conoce, que es una serranía cercana allí al humedal. Entonces, creo que es una forma distinta de comunicar la ciencia, si se quiere, ¿no? Los resultados. Me parece interesantísimo que cuando se unen personas del ámbito artístico, de comunicación y de otras áreas, se vuelve tan rica la divulgación y la popularización de la ciencia, y creo que este proyecto es un ejemplo vivo de eso. Amigos oyentes, no dejen de visitar el Instagram de Matusagarati, es interesantísimo, los videos están hermosos, y ojalá puedan también acceder al libro del Jacamar de Matusagarati, porque es un cuento precioso. ¿Hay alguna forma de descargarlo, doctora? Sí, está en la página web del CEASPA. Yo lo tenía en un link en Instagram, pero tuve que cambiarlo para otro link. Sí, creo que solamente está ahorita mismo en CEASPA, en la página web de CEASPA. Ya saben, amigos oyentes, deben buscarlo porque es hermoso. Para continuar, doctora, hablemos sobre la necesidad de que Matusagarati sea reconocido como un sitio Ramsar, y también contarle a nuestros oyentes qué es un sitio Ramsar, que quiere decir más o menos que sea un humedal de importancia internacional. Háblenos de esto. Sí, la convención Ramsar es una convención internacional que reúne a casi todos los países del mundo. Panamá forma parte de la convención. Y la idea, el objetivo de la convención es identificar en el mundo cuáles son esos humedales que tienen una importancia no solo para el país o para una región en particular, sino para el mundo. Entonces, el convenio Ramsar se firmó como en el 71, o sea, ya lleva 50 años de ejecución. Hay más de 2.500 sitios Ramsar identificados como de importancia internacional en el mundo, que cubren una superficie más grande que México. Y México es un país grande. Entonces, en Panamá tenemos varios sitios Ramsar. Está, por ejemplo, Sansán Ponsac, que es en Bocas del Toro. Es otro humedal, es una belleza, también un espectáculo, pero es totalmente distinto a lo que tenemos en Matusagarati. Está Damani Guariviara, que está en la comarca Nove. Está el Golfo de Montijo, Veraguas, esos manglares, para los radioescuchas que conocen Montijo, los manglares cercanos a Montijo, del mismo puerto, que cuando uno sale, son un sitio de importancia internacional también. Y tenemos a Bahía de Panamá, los manglares de la Bahía de Panamá, todos esos manglares que vemos desde cuando vamos por el corredor sur, Costa del Este, Chepo, Chimán, todos esos manglares constituyen un sitio Ramsar de importancia internacional, en ese caso muy enfocado a ser el sitio de parada de millones de aves playeras que llegan desde el norte todos los años a nuestro país. Entonces nosotros pensamos que Matusagarati, siendo el humedal más grande de Panamá, siendo un complejo de humedales, de 9 diferentes tipos de humedales, merece, también por todos los beneficios que da a las comunidades, merece ser considerado un sitio también, un sitio Ramsar de importancia internacional. Entonces, ojalá ahora mismo con resultado de estas investigaciones y otra vez allí, ¿no? El tema de, bueno, ahora tenemos algo de información, digo, no lo tenemos todo, pues hay que seguir investigando. De hecho, nosotros estamos muy contentos y muy agradecidos porque la CENACYT nos está apoyando con un segundo proyecto por 2 años más.
para seguir trabajando en el humedal y seguir generando información. Pero con la información que ya tenemos, ya podemos llenar lo que se conoce como la ficha técnica que pide la convención para brindar información y para sustentar por qué Matusagarati debe ser un sitio Ramsar. Entonces ya en las próximas semanas vamos a estar entregando al Ministerio de Ambiente ya formalmente esa ficha que sustenta la creación de Matusagarati como sitio Ramsar. También la convención busca que el gobierno apunte a fomentar el diálogo, fomentar la búsqueda de alternativas de producción sostenible, por ejemplo, ¿no? En la zona, que eso es también bien importante, el tema de ganadería sostenible, cómo hacemos ganadería sin que el ambiente, sin que el humedal, sin que los bosques se alteren, pero que sostengan la actividad productiva, que sostengan cosas como el ciclo del agua, por ejemplo, ¿no? Así que eso es parte también de la convención. Entonces, en eso estamos trabajando. Quería comentarle, ahora que conversábamos sobre la importancia de los humedales y este cuento del jacamar que hablaba de un incendio, últimamente en las noticias estamos escuchando cómo la crisis climática está afectando a muchos lugares del mundo con incendios repentinos y que están causando grandes daños. Para que nos dé un mensaje, doctora, ya en los últimos minutos del programa, de la importancia de mantener los humedales para mantener un mejor ambiente y combatir la crisis climática que estamos viviendo. Así es. Bueno, realmente la crisis climática tiene un origen en que nuestras actividades utilizan combustibles fósiles, dependemos para la electricidad, para nuestros carros, para nuestra vida diaria y hemos llevado a la atmósfera demasiados gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono, ¿no? Que apenas encendemos el carro estamos lanzando dióxido de carbono. Entonces estos humedales y los bosques en general absorben ese dióxido de carbono. Entonces son nuestros mejores aliados para luchar contra la crisis climática. Además, estos eventos climáticos extremos, a veces tenemos un montón de lluvia y la gente se inunda, o en el verano tenemos demasiada sequía, esos extremos que estamos viendo también son parte del cambio climático. Estos humedales nos ayudan a protegernos contra el oleaje, como decíamos al principio, contra esas inundaciones. Entonces, veamos los humedales como aliados. Es casi que como cuando uno compra un seguro de hospitalización, un seguro de vida, para en caso de que suceda. Bueno, ya el cambio climático está aquí. Y los humedales, los bosques son nuestro mejor seguro de vida para poder mitigar el cambio climático y adaptarnos nosotros mismos a estos fenómenos climáticos extremos. Entonces, quiero motivarlos a que cuando escuchen la palabra humedal, digan, sí, hay que protegerlos, apoyen la conservación de los humedales. Si viven cerca de un humedal, vayan, visítenlo y aprendan sobre estos humedales. Visiten páginas, no solo la de Matusagarati, sino hay otras páginas también que pueden visitar, así que aprender más sobre los humedales y compartir buena información sobre los humedales y actuar para conservarlos. Ese sería mi mensaje final. Y doctora, ya para concluir, díganos la importancia de seguir investigando los humedales y la importancia de hacer más investigación científica en temas de agua, porque en Panamá tenemos mucha agua, así que yo me imagino que es importantísimo seguir investigando. Sí, bueno, nuestra segunda parte, diríamos, de la investigación casualmente va orientada a entender más cómo estos humedales almacenan el carbono. Como yo decía, cada vez que encendemos el carro o que estamos utilizando electricidad, estamos lanzando CO2 a la atmósfera. Pero ¿cómo estos humedales retienen ese carbono? Vamos a hacer cosas bien interesantes con científicos extranjeros. De hecho, va a estar con nosotros un joven científico mexicano que trabaja en Chile, en la Universidad de Magallanes, y vamos a tener 2 colegas argentinas hidrólogas que van a venir acá a estudiar la parte de aguas, casualmente, y queremos entender más cómo hacen estos humedales, qué procesos ocurren allí, que ellos absorben tanto carbono. ¿Cuánto carbono están acumulando? Recién salió una noticia de que Panamá es uno de los pocos países del mundo que absorbe más carbono que el que produce, y eso es algo buenísimo.
Eso es algo buenísimo porque generalmente pasa al revés. Los países europeos, Estados Unidos producen mucho más, China produce mucho más CO2 del que absorbe, Panamá es al revés. Entonces, sumamente importante este tipo de investigaciones para que los tomadores de decisiones puedan tomar decisiones basadas en evidencia científica, basadas en datos y no en creencias o que yo pienso que es así o no. Así que es parte de la importancia de seguir investigando. Así es. Bueno, muchísimas gracias, doctora Candanedo. Estuvimos hablando hoy con Indra Candanedo. Muchas gracias por habernos acompañado hoy en Agendas. También quiero agradecer a Lidia y a Joshua por su asistencia en los controles y en las redes sociales. A ustedes, queridos radioescuchas, gracias por sintonizarnos. Los invitamos a continuar escuchando los próximos programas cada sábado en este espacio de 10 a 11 de la mañana. Se despide de ustedes María Gabriela Alvarado. Que tengan un buen día. Centro del mundo y